Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. ¿Tienes periquitos y no sabes si son macho o hembra? Pues presta atención al vídeo porque te voy a enseñar a cesar periquitos en menos de 3 minutos. Sin más, empezamos. A la hora de cesar un periquito, lo primero que debemos observar es la cera, que es la parte carnosa que está justo encima del pico, donde se encuentran los orificios nasales. Dependiendo del color de la cera, tendremos un periquito macho o un periquito hembra. Si nuestro periquito es adulto y tiene la cera de un color azul intenso o incluso violeta, estaremos ante un macho, mientras que por el contrario, si nuestro periquito tiene la cera de color marrón, beige o blanquecino, estaremos ante una hembra. En el caso de periquitos jóvenes de menos de un año, puede resultarnos mucho más difícil identificar el sexo porque los colores de la cera aún no son los definitivos y son muy similares entre ambos sexos. Todos los periquitos cuando son pequeños tienen el cero de un tono rosáceo y a medida que van creciendo el color de la cera cambia dependiendo de su sexo. Los machos jóvenes suelen tener la cera de un color rosado, lila o incluso azul claro, mientras que las hembras jóvenes presentan una cera con tonos blanquecinos o azul pálido. En estos casos, como el color de la cera no es el definitivo y puede generarnos algunas dudas, también podemos intentar conocer el sexo de nuestros periquitos observando su comportamiento, aunque esta técnica no es 100% fiable. Por lo general, los machos de periquito suelen ser más activos, ruidosos, cantan más, les gusta llamar la atención y suelen ser más sociables y juguetones con otros periquitos o incluso con nosotros mismos, sobre todo si son periquitos criados a mano. Mientras que las hembras, a pesar de que son más tranquilas, tienen mayor temperamento que los machos, por lo que suelen ser más dominantes cuando interactúan con otros periquitos y les encanta inspeccionar y picotear todo lo que encuentran a su alrededor. Aunque como digo, esto no es del todo fiable, ya que puede haber machos que se comporten como hembras y hembras que se comporten como machos. Por último, ten en cuenta que en algunas mutaciones como los albinos o lutinos, el color de la cera puede variar, por lo que no todas las mutaciones se pueden cesar de la misma manera. No obstante, si quieres conocer más en profundidad cómo saber si tu periquito es macho o hembra en función de su mutación o de su edad, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba y en comentarios fijados. Y ni que decir tiene que la forma más fiable para conocer el sexo de los periquitos es mediante un análisis de ADN en un laboratorio especializado, aunque en el caso de los periquitos si no tenemos prisa por conocer su sexo, esto no sería necesario, porque son aves que presentan dimorfismo sexual, pero esta también es una opción bastante rápida y sobre todo fiable. Si te ha gustado el vídeo y quieres que traiga al canal más vídeos como este, dale a like y suscríbete para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.